Muy buenas tardes, compañero, muy buenas tardes, profesor. Para nosotros es un placer presentar los resultados de una encuesta abierta que aplicamos a algunos profesores que nos han dado asignaturas en la licenciatura en Ciencias Teológicas aquí en la Universidad Santa María la Antigua. Nosotros aplicamos esta encuesta basada en esta asignatura, Fenomenología de la Religión, con una pregunta única: ¿cuál es su experiencia de Dios? Intente una interpretación fenomenológica. Esto nos basamos en el pensamiento de un sacerdote jesuita, Jaime Vélez Correa, que en su libro Al encuentro de Dios, filosofía de la religión, nos decía: quien no haya experimentado el fenómeno religioso en sí, difícilmente podría reflexionar sobre los datos de la conciencia. Bien podría valerse de las experiencias concienciales ajenas para poderlas o ponderar con justeza. Publicado por el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAN, en 1989. Nuestro formulario, un documento en donde poníamos el pensamiento del sacerdote e instábamos al participante de la encuesta, nuestros profesores, a que se basara en una serie de elementos sobre su propia religión, las increencias con que ésta pudiera estar mezclada, otros elementos como el contenido del concepto de Dios, actitudes frente a Dios, relaciones entre fe y vida, acuerdos y desacuerdos con creyentes y no creyentes. Basados en todos estos elementos, pues que intentaran contestar la pregunta: ¿cuál es su experiencia de Dios? También hacíamos algunos comentarios sobre lo sagrado, aquello que se manifiesta siempre como una realidad de un orden totalmente diferente al de las realidades naturales. Es la manifestación de una realidad que no pertenece a nuestro mundo. Estamos refiriéndonos a lo sagrado, según Mircea Eliade, en objetos que forman parte integrante de nuestro mundo. La piedra sagrada, el árbol sagrado, no son adorados en cuanto a tales, lo son por el hecho de ser hierofanías. Bueno, como le comentaba, también leímos algo sobre el pensar del cristiano y su aporte muy significativo en la sociedad y en la cultura actual, según Felicísimo Martínez Díez, en su libro Al servicio de la fe, la misión de la Iglesia en tiempos de crisis, editorial San Pablo, en 2012. Este pensador decía: la reflexión teológica debe enfrentar dos problemas fundamentales: el fenómeno religioso, el agotamiento y descrédito de las grandes tradiciones religiosas y de las iglesias clásicas, y el resurgir de una religiosidad aconfesional y sin Dios. Nuestros participantes, de forma voluntaria, que aceptaron contestar esta única pregunta abierta y que tenían conocimiento de que la íbamos a presentar en esta sesión, fueron el profesor Néstor José da Fonte, la hermana Lilia González Arango, religiosa del Sagrado Corazón Caterina Volpicelli, el padre Ángel Iván García, el padre Miguel Ángel Keller, el padre Ramón Alcides Butiricá Hidalgo, el doctor Xavier Sáenz Llorens, él es ateo declarado, pediatra infectólogo del Hospital del Niño, el profesor Alfredo Polanco del Centro de Formación Bíblica, él es profesor de inglés en la Universidad de Panamá, el licenciado Horacio Díez, él es un mormón, visitador médico en el hospital donde yo laboro, y finalmente nuestro profesor de geografía, Israel de León M. En aras al tiempo, no vamos a leer todas las respuestas que dieron estos participantes. Seleccionamos los 4 principales, basados pues en un muestreo, y los que estén interesados en conocer
las respuestas de los que no voy a presentar, pues tengo los documentos aquí en mi mano. Sin más dilación, comencemos con una de las respuestas sobre la experiencia de Dios, nuestro profesor Nelson José da Fonte. El profesor Nelson da Fonte decía lo siguiente: nací y me crié en una ciudad a orillas del mar y dedicada principalmente a la pesca de altura. Los pescadores portugueses son sumamente religiosos. Mi mamá nos inició en la devoción a San José, patrono de la parroquia cercana y del cual tengo mi segundo nombre. Otro hermano tiene José de primero. El párroco me bautizó, me aceptó para la primera comunión, orientó a la confirmación y la profesión solemne de la fe, una tradición portuguesa. Es mi experiencia del misterio de Dios, amor, Padre de bondad y de misericordia, providente, experiencia manifestada en el diario vivir, en los momentos alegres y los un poco amargos y difíciles. Por eso lo sagrado y divino, para mí, en cierto modo para mis hermanos, no es sinónimo de terrible o terrorífico, pensando en el castigo o en lo grandioso de Dios, sino que nos presenta la cercanía de la madre, el hermano mayor, el espíritu animador y el Padre providente y lleno de amor. Esto es lo que nos decía el profesor da Fonte, redactado de puño y letra con respecto a su experiencia de Dios. La segunda encuestada, nuestra profesora hermana Lilia González Arango. ¿Qué nos decía la hermana Lilia? Describo mi experiencia religiosa desde la base original propiciada por mis padres, en la formación a los sacramentos y más tarde en el llamado a la vida consagrada. He considerado a Dios como Padre, así tal cual lo aprendí en mis clases de catequesis. Al pasar los años, la imagen de Dios viejo, barbudo, fiscalizador, que me daba miedo, se fue transformando. En su misterio que se hace luz, fue necesario trabajar algunas imágenes, prácticas devocionales y de la religiosidad popular, llegando a identificarlo como Dios Trino, experiencia que ha requerido abrirme a la envolvente gracia divina y no quedarme en subjetivismo, falsas creencias, Dios castigador o fenómeno. Con el llamado a la vida consagrada, la reflexión, oración, estudio y Eucaristía, mi experiencia se consolida con la del proyecto y misión de Jesús, permitiéndome comprender a los no creyentes, hacerme compañera de camino para los que otros pudieran alcanzar la experiencia de Dios en el abandono a su voluntad. Estoy haciendo extracto de lo expresado por ellos en esta encuesta. Esto es lo que terminaba diciendo la hermana Lilia González. Otro de nuestros encuestados, el padre Ángel Iván García. Veamos qué nos decía el encuestado padre García. Recuerden que eran 8 y solo vamos a presentar 4. Padre Ángel García decía: la experiencia de Dios solo puede ser entendible desde la persona de Jesús de Nazaret, desde la presencia divina humana. El Jesús divino y humano me lleva a descubrir el misterio de Dios. Jesús, el Hijo, me lleva a conocer cómo es Dios, cómo actúa, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus sueños para con la humanidad. Más que una realidad mistérica trascendental, comprendo el misterio de Dios como la manera muy particular con la cual Dios se manifiesta en mi vida a través de mediaciones concretas, acontecimientos, eventos puntuales y la presencia del mismo hombre hermano, que a través de sus actitudes me hablan y revelan el misterio de Dios y su gracia salvadora. Solo desde la fe puedo releer mi vida trascendida por el misterio de Dios en mi vida. Pues esto es lo que nos decía el padre Ángel Iván García. También este cuestionario, su respuesta toda la he puesto aquí, era bastante corta con respecto a los anteriores 2 encuestados. Finalmente, nuestro cuarto encuestado, el doctor pediatra infectólogo del Hospital del Niño, Xavier Sáenz Llorens. En el momento de la encuesta, Xavier se encontraba en Colombia con sus hijos
participando en un juego de fútbol. Desde allá me contestó lo siguiente: jamás he creído en la existencia de un ente sobrenatural, mucho menos en que esa etérea figura influencie el destino de los seres humanos. Como hombre de ciencia, me baso en la evidencia para forjar cualquier tipo de creencia o aproximación a la realidad. Si no hay evidencia científica, no se puede inventar ni interpretar situaciones fenomenológicas. Centurias atrás, la gente era politeísta, imaginando una deidad por cada fenómeno natural sin explicación técnica. Con el avance de la ciencia y universalización de la educación, las deidades fueron desapareciendo hasta convertirlas en un Dios único. Esta concepción perdurará hasta que la ciencia pueda explicar razonablemente el origen del universo. El origen y transformación de los seres vivos es debido al desarrollo de la biología evolucionista. Es imperativo dedicar más a lo humano que a lo divino, terminaba diciendo Xavier Sáenz Llorens. También en esta encuesta participó el padre Miguel Ángel Keller, que también nos presentó su experiencia personal sobre Dios, una experiencia de un sacerdote decano de la Universidad Santa María la Antigua. Estos fueron los resultados que queríamos compartir con respecto a este interesante tema. Muy buenas tardes y tengan todos un excelente día. Muchas gracias.